Ruth 1, 11 al 18. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y así seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti por medio de ella. Queremos pedirte, por favor, Señor, danos oídos para oír, corazón para entender tu palabra. Que tu palabra corra, sea glorificada y haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Que al meditar en esta verdad, en esta palabra, tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos el mensaje que a través de ella tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Estamos considerando la amorosa redención de nuestro Salvador a la luz de esta hermosa historia que nos narra el libro de Ruth. Iniciamos considerando la soberana providencia que en ocasiones nos es extraña, pero que nos asegura la presencia y el cuidado de Dios, incluso cuando nosotros no lo entendemos de esa manera. Vimos en la segunda escena de este relato la iniciativa de regreso a casa de Noemí con sus dos nueras, y reflexionábamos en el hecho que esta decisión se basó en una razón objetiva. Noemí escuchó la buena noticia en los campos de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Por esto inicia este camino de regreso a casa, un camino de obediencia, un camino de aliento y basado en una buena noticia, la buena noticia de lo que Dios ha hecho. Hoy nos corresponde meditar en la segunda parte de esta escena de regreso a casa. Una escena muy conmovedora, por cierto, como acabamos de leer, en la que encontramos la poderosa mano de Dios actuando, aunque la protagonista solo mencione que la mano de Dios estuvo contra ella, narrando sus hechos dolorosos. La escena de separación y dolor, escena de decisiones también firmes, conscientes, que a la postre son obras de Dios mismo. Y será Dios quien más adelante va a recompensar estas decisiones firmes también. Así que sigamos meditando hoy en este camino de regreso a casa. Y lo primero que debemos resaltar en esta sección es que este camino de regreso a casa es un camino angosto. ¿Le parece conocida esa frase? ¿Ha escuchado el camino angosto? Bueno, no es tan fácil por ese camino angosto andar, ¿no? ¿Cuántos se perdieron entrando acá a este lugar por ese camino angosto? Que no es tan fácil de encontrar, ¿no? Bueno, hermanos, tal como el Señor nos enseñó en su Sermón del Monte, en Mateo 7:14, se nos dice que este camino angosto son pocos
Pocos los que hallan este camino. Y los que andan por este camino son pocos. Es un camino que pocas personas quieren transitar, porque prefieren más bien los caminos anchos, los caminos amplios del libertinaje, del pecado, de los placeres temporales del pecado, en lugar de la gloria de Dios que lleva a la eternidad. Noemí se encarga de desanimar a sus nueras de una manera muy amable en este propósito de seguir con ellas. Miren ustedes las palabras de esta mujer. ¿Cómo se refiere a sus nueras, a unas viudas jóvenes? ¿Cómo las trata? Y las desanima para que no la sigan, para que no vayan a Israel con ella. Uno diría, esta hermana, ¿por qué no hace evangelismo? No está haciendo el evangelismo como debería ser. En realidad, Noemí le muestra un afecto cálido, una gran ternura. 3 veces se dirige a ellas con el término hijas mías y les da las razones de peso para que no la acompañen en su camino. Aunque la misma Noemí no quisiera recorrer ese camino sola, ¿o a cuántos de ustedes les gusta vivir la vida cristiana sola? ¿La vida cristiana es para vivirlo solo? Yo soy cristiano en mi casa, punto. ¿Así será? No, así no nos ha puesto Dios. Aunque la misma Noemí no quisiera recorrer ese camino sola, tampoco pretende llevar a estas mujeres consigo por la fuerza, por la mera compasión que ellas puedan tener hacia su suegra. Se necesita algo más. Noemí les muestra un camino angosto, sin falsas expectativas. Los versos 11 al 13 son muy dicientes, ¿sí? Recordémoslo un momentico acá, vámonos rápidamente. Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Regresen, váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿van a esperar ustedes todo ese tiempo por ellos? ¿Van a quedarse encerradas, recluidas? Le dice, no, yo tengo más amargura que a ustedes. Noemí en este caso no ve aplicable la ley del reemplazo del marido muerto con un hermano del difunto para extender la descendencia, puesto que no tiene hijos que puedan cumplir con este deber sagrado establecido por Dios en su ley. Por cierto, esto que estaba consignado en la ley de Dios no solamente aplicaba para Israel, otras naciones también conocían esto y también aplicaban esto. Parece que en Moab se aplicaba la ley del levirato. Recordemos un momento en Deuteronomio 25, del 5 al 10, cómo se entendía o cómo Dios había establecido esta ley del levirato. Alguien que me ayude leyéndolo, por favor, fuerte. Mateo 25, del 5 al 10. Perdón, Deuteronomio 25, del 5 al 10, y luego sí vamos a Mateo 22, 24. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella lleve a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñado a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada delante de los ancianos y le quitarán el calzado del pie, le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descanso, del descansador. Y Mateo 22, 24. Diciendo Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, levantará descendencia a su hermano. ¿Queda claro? Existía una ley del levirato, ¿sí? El pariente que iba a hacer descendencia del hermano que hubiera muerto sin hijos.
Miren que en la liturgia estamos hasta ahora terminando en Crónicas de acabar de leer una cantidad de nombres que a nosotros nos queda como raro, ¿cierto? ¿Y para qué todos esos nombres? Todo lo que está ahí. Es muy importante esta genealogía, es muy importante estos nombres, porque hablan de los que pertenecen al pueblo de Dios. Y aquí en esta ley estaba establecido que no se borrara el nombre de ese hombre que había muerto y que no tenía hijos. Era muy importante. Entonces existía esta costumbre y Noemí les dice a sus nueras, no hay forma de cumplir con esa costumbre. No hay manera de que ustedes tengan un cuñado que se case con ustedes y le haga descendencia al muerto. No es posible. Aunque más adelante en el capítulo 3 vamos a ver que en verdad esta ley se extendía más allá del hermano hacia un pariente cercano. Pero Noemí aquí les muestra la realidad a las viudas jóvenes. Ustedes no tienen cuñados que puedan cumplir con esto. Y dice Noemí, incluso en el caso hipotético, incluso si providencialmente Dios me concediera que hoy me casara, que hoy mismo estuviera con un varón y quedara embarazada y tuviera hijos, ustedes van a esperar a que estos hijos crezcan. Es decir, ustedes se van a poner viejas esperando a que crezcan estos hijos para que se casen con ustedes y puedan tener hijos. Dice Noemí, no, eso es una locura. No hay forma. Le dice, esto realmente a mí me ha llenado de amargura y yo no quiero que ustedes estén llenas de amargura también. Uno diría, la hermana está como un poco pesimista, ¿no? ¿Acaso Dios no hace milagros? Y a veces actuamos nosotros similar, ¿no? Estaban dispuestas, mire cómo les habla Noemí. El texto nos sugiere que el quedarse ellas sin casar no era simplemente que se quedaban solteras, sino que como las vírgenes de ese entonces tenían que recluirse en una casa sin salir para ningún lado porque estaban consagradas para casarse luego con su prometido. ¿Se imaginan ustedes? Estas viudas tendrían entonces que quedarse recluidas en una casa esperando a que estos hijos hipotéticos de Noemí crecieran. Iban a estar así encerradas esperando a ver si de pronto Noemí tenía hijos y los hijos se iban a casar con ella. Noemí les dice, no. En realidad Noemí lo que les quiere llevar es también a considerar que su vida en Israel iba a ser muy difícil porque eran moabitas, eran extranjeras. Y aunque Noemí las pudiera recibir en su casa, la nación de Israel probablemente no las iba a acoger, no las iba a recibir porque eran extranjeras. Ya sabemos el problema que tenemos con algunos de nacionalidad extranjera aquí en Colombia, ¿cierto? Y el problema que se genera a veces. Y por culpa de unos se les cierra la puerta a otros. Bueno. Estas mujeres iban a tener una vida difícil en un país extranjero. Noemí les pinta un panorama que no era alentador. Podrían estar en su casa, pero no en la vida de Israel. Noemí no se acerca y les dice a estas mujeres, oiga, sí, deberían ir conmigo. Vamos, porque es que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. ¿Han escuchado eso? ¿Algunas personas les dicen esto? Y llegan a la iglesia y se encuentran con problemas. Y entonces, el plan maravilloso, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó? Noemí no les dice estas cosas. Aunque veremos que efectivamente Dios sí tenía un plan maravilloso. Que Dios iba a hacer grandes cosas. Pero ellas no lo sabían. Hasta aquí ellas no entendían, no conocían nada de eso, como pasó con Ruth. Pero Noemí les muestra que por su condición, este sería un camino bastante difícil, un camino realmente estrecho, un camino de renuncia. Tendrían que renunciar a casarse por esperar un marido en el hipotético caso que Noemí llegara a tener hijos. Tendrían que renunciar a volver a casarse cuando aún tenían edad para hacerlo y poder tener una familia. Por cierto, Noemí no les anima a quedarse solas tampoco. Noemí no les está diciendo, bueno, ustedes ya se casaron, el marido se murió, ni modo, se quedan viudas para el resto de la vida. No, al contrario, las anima a que vuelvan a casarse.
ya se había roto este lazo porque habían muerto sus esposos. Ella tampoco les dice, ¿sabe qué? Mejor no se case porque ustedes tuvieron una mala experiencia. Entonces, como tuvieron una mala experiencia porque se les murió el marido, ¿qué tal que si se vuelven a casar otra vez se les muere el marido? No tiene sentido. Pero hoy a veces se dice, no, mijita, mejor no se case. Las mamás que les ha ido un poquito difícil con el marido, dicen, no, mijita, no se case. ¿Eso es lo que Dios dice? No. Tampoco Noemí tiene esta actitud. Ella les anima a casarse nuevamente porque son viudas que están jóvenes todavía. Para Noemí era muy difícil ya. Recuerden que ella dice que ya era una adolescente. ¿Cómo dice que era? ¡Vieja! Nos da pena y que se oye feo, ¿cierto? No, dice, yo soy vieja. ¿Recuerdan la instrucción del apóstol Pablo respecto a las viudas jóvenes? 1 Timoteo 5:14. Él le decía a Timoteo, en la iglesia no tengas en lista ninguna viuda joven. Quiero que las viudas jóvenes se casen, que gobiernen su casa, que tengan hijos. Eso es lo que tenían que hacer. Y Noemí está en esta misma línea. Bueno, Orfa, Ruth, podían tener familia en su propia tierra, regresar a la casa de sus padres, pero no en Israel, al ser extranjeras. Es lo que está tratando de decirles Noemí. Tendrían que renunciar a su tierra, a su familia antigua, a sus dioses, para habitar en la tierra de Israel. ¿Por qué renunciarían estas viudas jóvenes a una vida diferente en Moab? Hermanos míos, solo quien comprende la buena noticia puede estar dispuesto a renunciar a sí mismo, a luchar cada día contra sus propios deseos pecaminosos para hacerlos morir, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando emprendemos este camino de regreso a casa, el mismo Señor nos enseña que esto es un camino de renuncia. Vayamos a Lucas, capítulo 9, versículos 23 al 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del verso 23 al 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, ¿cuándo? Y sígame. ¿Cómo les parece esto? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sus propios deseos. Niéguese a su manera de pensar que no va acorde a la verdad de Dios. Tiene que estar dispuesto a morir a sí mismo. Y tome su cruz. Y la cruz no es un sufrimiento, como algunos por ahí han pensado, ¿no? Ay, esta es la cruz que me tocó vivir a mí, el Señor me dio este sufrimiento. No, acuérdense que la cruz es un instrumento de muerte. Entonces, esté dispuesto a morir a sí mismo cada día. Y sígame. Siga a Cristo. ¿Cuál es el impedimento? Dice el verso 24, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Saltemos al versículo 58, ahí mismo en Lucas. Vamos a leer desde el 57, miren esto. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué maravilla, ¿cierto? Qué decisión tan hermosa. Esta persona quería seguir a Cristo. ¿Y qué le dice el Señor? Verso 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Cómo quedaría? Los de la vieja guardia sabrán de Condorito que plop, echado para atrás. ¿Y ahora qué? Amados hermanos, muchos tropiezan con esto porque quieren seguir a Cristo, pero a la vez, entre comillas, disfrutar de un mundo que aborrece a Cristo, de un mundo que ofrece falsos atractivos. Muchos quieren disfrutar los beneficios del pacto, pero olvidan sus obligaciones pactuales.
y pretenden una vida sin verdadero compromiso y obediencia al Señor que los salvó, que los ha visitado para hacerles bien. Muchos se ofenden porque se les recuerda cuáles son sus obligaciones pactuales, porque se les llama la atención ante su falta de compromiso con Dios de vivir para su gloria en cada aspecto de la vida. Muchos se ofenden por decirles que no está bien que deshonren al Señor teniendo negocios torcidos o malas relaciones familiares, o por no estar activamente comprometidos con la extensión del reino por medio del discipulado familiar y por medio del discipulado a otros. Muchos se ofenden por no ser coherentes con su identificación y compromiso con la iglesia del Señor. Algunos se duelen, otros simplemente vuelven atrás. Pero los verdaderos discípulos oyen a su maestro y saben que solo Jesucristo es el único camino para seguir. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, y leamos del verso 67 al 71. Evangelio según San Juan, versículo 6, del 67 al 71. El Señor había hecho un tremendo milagro, había alimentado mucha gente, y bueno, los seguían y querían hacerlo rey. El Señor los confronta, le dice, me siguen solamente porque comieron y se saciaron. Y bueno, empiezan a echar unos para atrás. Versículos 57. 67, sí, 67. Dijo entonces Jesús a los 12, miren esto, hermanos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Los discípulos dicen, Señor, la gente se ofendió por estas palabras que tú dijiste. ¿Cómo titularían a Cristo entonces en la iglesia de hoy día? ¿Qué dirían? Mensaje de odio. Mensaje de odio, diría el gobierno, y algunos dirían, ese Jesús no tiene amor. ¿Cómo trata a la gente así de duro, de feo? No, eso no es así, eso no tiene amor. Le dice a los discípulos, ¿y ustedes se quieren ir también? ¿Ustedes también se ofenden? ¿También se ofendieron? ¿También se quieren ir? En otras palabras, como decimos por ahí, vaya con Dios. ¿Se quiere ir? ¿Qué hacemos? Pero ¿qué dice Pedro? Miren esta respuesta tan maravillosa. ¿Y para dónde, Señor? No hay más camino. Y yo tengo esa firme convicción. No hay otro camino. Tú eres el Cristo. Nosotros lo hemos conocido. Así que el verdadero creyente sabe que aunque el camino sea angosto, no hay otro camino. Ya se embarcó aquí y tiene que continuar en ese camino. Pero es un camino también de esperanza, solo en Dios. Noemí, a pesar de no tener todo claro, o sea, nosotros hoy tenemos un privilegio que Noemí no tuvo, hermanos. Nosotros ya tenemos la historia completa. Ella no. En la época de ella apenas se estaba desarrollando, se estaba llevando a cabo la revelación de Dios. Hoy ya nosotros tenemos el panorama completo, Noemí no. A pesar de que ella no tenía este panorama completo, de no comprender que los caminos de Dios son más grandes que nuestros caminos, ella sí sabe algo, y es que todos los sucesos de su vida están en las manos de Dios. En el texto que leímos, ella decía, la mano del Señor ha estado contra mí. Interesante, ¿no? No dice, Moab me trató mal, Elimelech me trató mal, o mis hijos me trataron mal, o mis nueras me trataron mal. ¿Qué fue lo que dijo? La mano de Dios. Finalmente estaba en las manos de Dios. Y Dios era el que había actuado en su vida y estaba involucrado en todos los hechos de su vida. Aunque dice, la mano de Jehová se ha levantado contra mí, ella declara al Dios del pacto, al Dios personal, como estamos estudiando en la escuela dominical. Ese Dios que finalmente está llevando su vida
en ese camino de regreso a casa. Noemí va de regreso a casa, de regreso al pueblo del pacto, en el cual se adora al Dios vivo y verdadero en medio de una relación de pacto. Así que ella está mostrando que este camino, este único camino, esta es la expectativa que tiene entonces es entregarse a la santa voluntad del Dios del pacto, que como hoy nosotros sabemos, esa voluntad es buena, es agradable, es perfecta, aunque no siempre lo entendemos así, como en su momento muy seguramente tampoco lo entendió Noemí. En segundo lugar, decimos que este camino de regreso a casa es un camino de separación, y lo quiero resaltar, hermanos, porque aunque ya muchos pueden decir, sí, ya yo sé que es un camino de separación o un camino de santidad, pero debemos recordarlo para tener en cuenta nuestra vida, nuestro caminar y ser coherentes con ello. Podemos inferir de nuestro texto que Orfa, muy probablemente, con toda amabilidad, pero también con verdadero dolor, con tristeza, se despide de su suegra. Ya habíamos visto las actitudes en los versículos anteriores. El beso al despedirse, así como al encontrarse, es el saludo amistoso y respetuoso habitual en el Oriente. Pero la intensidad del relato no nos permite inferir que Orfa simplemente actuó con mera cortesía, no. Ella realmente estimaba a su suegra. Pero sus convicciones no la llevaban a seguir ese camino con Noemí. ¿Cuántas personas hay alrededor nuestro que tienen ciertos afectos hacia nosotros y nos estiman, pero sus convicciones no les permiten venir a adorar junto con nosotros? Sus convicciones no les permiten seguir este camino que estamos siguiendo nosotros. Y parece que este fue el caso de Orfa. Orfa seguramente fue inspirada por Noemí mientras duró su estadía en Moab, mientras compartieron como familia. Pero también podemos inferir ante la realidad de Noemí, que le había expuesto, Orfa consideró su derecho a tener una familia. Era joven. ¿Para qué se iba a sufrir allá a Israel? ¿A buscar qué? ¿A aventurar qué? Sin saber lo que le esperaba. O mejor, sabiendo que no era algo muy positivo. Tal vez ella consideró que lo mejor era regresar a su tierra, como Noemí sabiamente le estaba diciendo. Regresar a su familia y a sus dioses. Ojo con esto. Hermanos, aquí no hay una mera cuestión secular, como diríamos hoy. No era una cuestión neutral. La decisión de Orfa era netamente religiosa. Cuando Noemí insta a Ruth a volver como Orfa, le declara a ella, regresa tras tu cuñada a su tierra y a sus dioses. A sus dioses. Así que la decisión no era de bajo calado. Era una decisión sumamente importante. La visión y el entendimiento que tengamos de quién es Dios determina la forma en que tomamos decisiones, el camino que seguimos. Ustedes escucharon de algunas personas en las elecciones anteriores que decían, si gana este bandido me voy del país. Y se quedaron. ¿Sí? ¿Qué visión tienen? ¿Qué están pensando? ¿En quién están colocando su confianza? Muchos pueden simpatizar con la doctrina cristiana por algún tiempo. Muchos pueden estimar la comunión de la iglesia por algún tiempo. Pero solo los que realmente conocen que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, perseveran en este caminar. Hoy no están aquí con nosotros algunas personas que un día nos acompañaron y disfrutaron por algún tiempo del don celestial, como dice Hebreos, y caminaron con nosotros algún tiempo, pero han vuelto atrás. Han vuelto a servir a sus dioses en lugar de servir al Dios vivo y verdadero. Quiera Dios que los que hoy estamos aquí
seamos llevados por el Señor mismo al convencimiento real, a la experiencia de vida de reconocer a Jesucristo como el Salvador, como el Señor de nuestras vidas, ahora y por toda la eternidad. ¿Crees tú en Jesucristo como ese tesoro de gran valor, de gran precio, por el cual puedes entregar todo, incluso tu propia vida, cada día? ¿Crees que el precio que Cristo pagó en la cruz por ti te hace de su propiedad? ¿O todavía dices, mi vida es mía y en mi vida nadie se mete? ¿Crees que te debes sin reserva alguna a Jesucristo? ¿Crees en verdad que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida? Y que si andas por este camino, aunque seas muy torpe, no te extraviarás. Si crees esto, podrás experimentar también separación. Podrás experimentar dolor, pero seguirás en este camino de regreso a casa como lo hizo Noemí, una mujer tierna que ve partir a una hija, tal vez para no verla jamás. ¿Qué separaciones nos permitirá el Señor? ¿De qué cosas debemos separarnos porque son abiertamente pecaminosas? ¿No es acaso este camino un camino de santidad? En tercer lugar, hermanos, encontramos en este relato un camino de fe. Vamos otra vez a nuestro texto y leamos del verso 15 al verso 18. Bueno, leamos el 14 para completar la historia. Ellas alzaron otra vez la voz, lloraron, Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Noemí está siendo usada por Dios, incluso en medio de su propio dolor, su amargura, para mostrarnos también un camino de fe. A veces la providencia de Dios nos es extraña, como meditamos al principio del capítulo, pero Dios está llevando a cabo su sabio, justo y santo gobierno de todas las cosas y de todas sus criaturas. Así que su pueblo realmente es llevado de vuelta a casa por un camino de fe que se expresa por medio de una relación pactual. Noemí era hija del pacto, acuérdense. Noemí pertenecía al pueblo de Dios. Estaba en Moab por un tiempo, pero era parte del pueblo de Dios. Bueno, Noemí no hizo un gran proselitismo, pero su fe atrajo a sus nueras. Su fe inspiró a sus nueras. Pero fue Dios mismo, en realidad, quien puso esta fe, no solo en Noemí, sino en estas nueras para arrancar en este camino con esta hija del pacto. Y no solo proferir una confesión protocolaria de cortés. Vemos ahora, Ruth asume un compromiso pactual. Los versos 15 al 18 nos muestran estas declaraciones de Ruth. Ruth es atraída a la fe verdaderamente, es atraída hacia el Dios del pacto, cuyo nombre ya se ha declarado en lo que llevamos en estos versículos 5 de las 7 veces que aparece en el capítulo. 7 veces en este capítulo aparece el nombre Yahvé o Jehová. 5 veces ya se ha dicho antes. De este Dios único y verdadero es el que está hablando Noemí. Y Ruth, traída a la fe, traída al convencimiento del Dios vivo y verdadero, no se compromete simplemente con llevar a su suegra, ubicarla en un buen lugar. Por cierto, no habían ancianatos en esa época, para decir que era que iba a buscar un ancianato y dejar a la suegrita ahí y chao. No, ella se compromete con su suegra, aparte de permanecer con ella, no un mero acto de compasión, no un mero acto de cortesía, sino que es una demostración de fe en ese Dios del pacto en el que creía Noemí y con el cual ahora se compromete Ruth en seguir, en servir.
Ruth parece que hace un voto, podemos entender el verso 17, como un voto de no separarse de su suegra, de su pueblo, ni de su Dios, es decir, del Dios de Noemí. Dice que Dios me castigue si no es únicamente la muerte la que hace separación entre nosotras dos. Hasta aquí habíamos visto a Ruth siguiendo a su suegra, pero a partir de este momento la vemos siguiendo al Dios de su suegra. Así como Orfa regresó a sus dioses, Ruth dejaba a sus dioses para ir tras el Dios vivo y verdadero junto con su suegra. Esto nos recuerda un poco Deuteronomio 26, 18, cuando Moisés pronuncia la ley ante el pueblo y el pueblo se compromete, escucha y se compromete. Y le dice Moisés: ustedes han declarado solemnemente que son pueblo de Dios y que cumplirán con el pacto al que Dios los trajo. En el caso de Ruth, no hubo formalidades, no hubo un ministro que les tomara el voto, no hubo un formulario de membresía como el que usamos acá para hacerse miembro. No hubo ninguna formalidad en este caso, pero fue Dios el que la trajo a esa relación de pacto en la que estaba involucrada con su pueblo y la llevó por este camino de fe. El verdadero camino de fe es un camino de convicción personal. Si bien somos el pueblo del pacto y Dios trata con familias y estamos como familias en el pacto, cada uno debe tener convicciones personales. Por eso es que cuando nuestros hijos llegan a una edad en que comprenden el evangelio, tienen que pararse acá al frente y declarar su fe también y comprometerse en seguir a Cristo y asumir sus obligaciones pactuales. Se necesita convicción personal. El verso 18 es muy diciente. La determinación de Ruth fue evidente y suficiente para su nuera y no volvió a decirle nada más. Noemí la vio resuelta a ir con ella y dijo: bueno, ya no la desanimo más. Porque la decisión de Ruth de entrar en esta relación pactual implicó profunda convicción personal. En adelante, estas convicciones no la dejarían. Estarían presentes en cada aspecto de esta relación pactual. En adelante, su tierra no sería más Moab, sino Israel. Su Dios ya no serían los dioses de Moab, sino el Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel. Su casa, su morada, no sería más Moab, sino la casa del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la casa de donde salió Noemí y ahora va a regresar? ¿La casa de qué? Del pan, la casa de pan. Regresaría a esa casa. Amados hermanos, quiera Dios que todos los que hoy estamos acá tengamos profundas convicciones de la nueva relación de pacto a la que Dios nos ha traído, en la que hacemos parte de la familia de Dios, que es la iglesia, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que pertenecemos al reino de los cielos, no a un mundo apartado de Dios. Hemos dejado el camino del mundo que desconoce a Dios para seguir a Cristo y extender su reino en este mundo, para ser luminares en medio de una generación maligna y perversa. Quiera Dios que podamos nosotros, como Pedro, entender que no hay otro camino, que no hay otro Dios aparte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que sea esta la convicción que nos lleve a vivir el día a día para la gloria de Dios. Esta tarde, mañana, cuando vuelva a sus ocupaciones, a su labor, al trabajo doméstico, al trabajo del negocio, al estudio, a lo que sea, viviendo para la gloria de Dios. Instruir a los hijos en el camino de Dios, mostrar en nosotros mismos un ejemplo de vida dedicada a Dios, un ejemplo de vida comprometida con Dios, una vida que asume los compromisos pactuales con profundas convicciones personales. ¿Has sido atraído por Dios de regreso a casa? ¿Has entrado en esta relación pactual? ¿Cómo son tus convicciones? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Demuestran tus decisiones que sigues al Dios vivo y verdadero a pesar de cualquier situación? ¿Crees que Dios te ha llamado a esa relación de pacto, aunque por un tiempo
haya sido extraño al pueblo y a las promesas de Dios. Por la fe, nuestro Señor Jesucristo nos trae a ese pueblo del pacto y podemos disfrutar de sus promesas y asumimos los privilegios de nuestra relación pactual. Somos llevados a convicciones firmes que Él es el único Dios a quien nos debemos, a quien pertenecemos, a quien debemos servir. Que Dios nos siga trayendo de regreso a casa por el camino que Él mismo ha establecido. Y ese camino es nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Oremos.